No sé si los que están atrás me escuchan. De repente si hay asientos más adelante sería bueno que vengan más adelante, ¿no? A ver, porque si no me escuchan no van a aprobar el examen, creo. Sí, pasen hacia adelante a ver si hay espacios. Acá hay un espacio, ¿ve? Sí, pasen hacia adelante. Los que quieren aprobar pasen hacia adelante. Ya está hecho. Aprobado. Acuérdense los nombres acá. Sí se puede traer, pero... Para poder solicitar. A ver. Alguien que se le puede llamar de la... Inténtale. Bueno, entonces, dentro de lo que es la neurocirugía, nosotros procedemos a hacer operaciones tanto de cabeza como de columna. En lo que es la neurocirugía en Perú, incluye la cirugía de columna. En otros países de Latinoamérica, traumatología tiene la cirugía de columna. ¿Ya? En Brasil, por ejemplo, traumatología tiene la cirugía de columna. En Perú, neurocirugía, un 95% de las cirugías de columna son por neurocirujanos. ¿Ya? Algo diferente aquí en Perú. Entonces vamos a tratar temas de neurocirugía cerebral y neurocirugía de columna también. Vamos a hacer un pequeño repaso de la anatomía, porque neurocirugía tiene que ver sobre todo con las áreas cerebrales. Ustedes saben que existen en el cerebro áreas elocuentes. Las áreas elocuentes se refieren a áreas que tienen funciones importantes. Todo el cerebro es importante, pero hay áreas del cerebro que tienen funciones más importantes porque se notan cuando hay una secuela de eso. Por ejemplo, si es que yo dejo de hablar, tengo una secuela. Consecuencia de un tumor, consecuencia de una hemorragia cerebral o consecuencia de un traumatismo cerebral. Entonces, me interesaría o no saber en qué parte del cerebro está el área del lenguaje, ¿no? Exacto. Y hay una aproximación hasta de más de un 80% de que un 80% de este auditorio tiene el área del lenguaje en una zona específica de... A ver, ¿en qué sitio está? ¿En qué lóbulo? En el hemisferio izquierdo, ya. Pero en todos los pacientes está en el hemisferio izquierdo, no. En los que son diestros, claro. ¿Y en los que son zurdos, cómo va? Al derecho. No, tampoco es tanto así, es 50% derecho y 50% izquierdo. ¿Ya? Entonces tenemos, en el lenguaje se han identificado dos áreas importantes. El área de... Claro. Uno es el área del lenguaje comprensivo y el otro es el área del lenguaje expresivo. ¿Cuál es el nombre del área del lenguaje comprensivo? Wernicke, está bien. ¿Y en qué lóbulo se encuentra esa área? En el temporal. Y el de Wernicke, oye, me voy, ya no dicto la clase. No, me refiero a que están contestando mejor que otras promociones. Bueno, me parece que aquí no voy a tomar examen de sustitutorio. Entonces, miren, aquí tenemos, estamos viendo un hemisferio cerebral. ¿Por qué lado? Si este es el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Izquierdo. ¿Por el lado derecho o por el lado izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Estamos viendo por el lado izquierdo. Entonces, esto, lo que es importante que podamos memorizar es los límites, ¿no? Sobre todo este que es el surco central o cisura de Rolando. Entonces, esto divide el lóbulo frontal del parietal. ¿El área motora primaria está en el lóbulo frontal o parietal? Frontal. Esto de acá, ¿no? Prerolándica, ¿no? Este de aquí, que vemos aquí, que es la circunvolución prefrontal, es el área motora primaria, ¿ya?
hay un área motora suplementaria y un área oculomotora conforme va haciéndose más frontal. ¿Ya? La circunvolución post-rolática o post-central, ¿qué área elocuente tenemos? El área sensitiva. El área sensitiva. Y en el lóbulo occipital tenemos el área visual. Aquí en esta parte de este lóbulo, ¿qué área tenemos? Auditiva. Área auditiva primaria. ¿Ya? Auditiva primaria. Entonces, este es el hemisferio izquierdo. Aquí tenemos una vista frontal. ¿Así? Esta es una vista frontal. Aquí tenemos lóbulos frontales. Estos es lóbulos temporales. Y aquí tenemos el La hoz. la hoz del cerebro, claro, que es un repliegue de la dura madre que va en la parte. Sí, o sea, todo eso está ahí, pero miren. La hoz del cerebro es un repliegue de la dura madre que es como una membrana que separa los dos hemisferios. Aquí no se ve, pero esa es su localización anatómica. El cuerpo calloso es la parte más profunda. ¿Ya? La parte más profunda cuando separamos los hemisferios cerebrales. ¿Qué vena pasa en la parte superior de esta? ¿Qué vena? No, es seno cavernoso. Longitudinal superior. Seno longitudinal superior. En neurocirugía, cuando estamos haciendo una craniotomía, estamos abriendo el cráneo y se corta el seno longitudinal superior, es una tragedia, ¿ya? Es difícil suturarlo, se tiene que lograr suturar porque el paciente pierde mucha sangre en pocos segundos. Entonces el seno longitudinal superior pasa en la parte superior de esta cisura interhemisférica. Aquí estamos viendo la parte superior, aquí la parte posterior, sobre todo el lóbulo occipital. Aquí es la cara inferior, vemos el lóbulo temporal, frontales en esta parte. Tenemos el quiasma óptico, los nervios ópticos, los nervios olfatorios aquí también. ¿Y esta estructura cómo se llama? Ínsula. No. Body. Cuerpo. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y esta de aquí es una cavidad. Hipocampo. Los ventrículos. No, ventrículos laterales. Ventrículos laterales. Esto de aquí es una cavidad que está formada, delimitada por el cuerpo calloso y son los ventrículos laterales. ¿Ya? Entonces, un recordar, aquí está un espécimen anatómico y podemos tener también referencias con respecto a las suturas del cráneo. Aquí tenemos la sutura coronal, que no precisamente divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal, porque la división del lóbulo frontal y parietal es el surco central o cisura de Rolando, ¿no? Pero aquí tenemos la sutura coronal y por detrás, 4 centímetros por detrás de la sutura coronal está el área motora primaria. 4 centímetros por detrás de la sutura coronal está el área motora primaria. Cuando uno quiere palpar la sutura coronal, tiene que hacer movimientos en el cráneo en un paciente que está acostado de esta forma, hacia arriba y hacia abajo, y siente como un reborde. Entonces, aquí podemos ver que nosotros al aperturar el cráneo estamos directamente sobre la dura madre, pero al sacar la dura madre estamos sobre arterias, venas y las circunvoluciones cerebrales, ¿ya? Como ya ustedes las conocen. Esta cisura, ¿cómo se llama? De Silvio. ¿Y qué arteria importante pasa por la cisura de Silvio? La arteria cerebral media, ¿no? Arteria cerebral media. Entonces tenemos en este giro supramarginal, ¿qué área elocuente se encuentra? El área de Wernicke. Ciudad de Silviana, el surco central. Presente. El surco central, la circunvolución precentral, la circunvolución postcentral, que ya hemos hablado a qué áreas elocuentes nos referimos, ¿no?
Hay venosos. Entonces, cuando abrimos el cráneo, esto es un espécimen anatómico, pero cuando abrimos el cráneo se ve de esta forma. Las arterias ahí latiendo, las venas también se pueden apreciar y las circunvoluciones. Si nosotros, por decir, tenemos un tumor localizado en la profundidad del parénquima cerebral y tenemos justo por encima el área motora primaria, para yo tener una cirugía sin secuelas, ¿puedo atravesar el área motora primaria o me voy por detrás, por delante, por otro los lado? laterales. Por otro lado. Los marginales. Claro, tengo que entrar por los surcos que estén lejos del área motora. Porque ha pasado, mira, que entran a un paciente que no tiene ninguna secuela aparente, pero tiene un tumor cerebral, entra en la cirugía y sale de la cirugía y tiene una hemiparesia. Ha pasado, ¿eh? Algunas se recuperan y algunas no se recuperan. Pero cuando uno tiene una lesión cerca del área motora, para este ejemplo, sí tiene que poner en su consentimiento informado de la cirugía de que puede haber el riesgo de que hubiera una hemiparesia, ¿ya? Pero en la habilidad y el conocimiento del neurocirujano está en que eso no se dé o que sea mínima y se pueda recuperar con rehabilitación. Pero siempre en un consentimiento informado, que primero es hablado y después es escrito y firmado, se debe incluir todos los posibles riesgos. ¿Un aneurisma cerebral roto es algo trágico o no? Sí, Ya. recontra. Entonces, si les llega una emergencia a un paciente con aneurisma cerebral roto, de cualquier tamaño que sea, de cualquier localización que sea, usted tiene que hacer firmar un consentimiento de que el paciente puede fallecer en cualquier momento, Sí. por más que esté muy despierto, ¿ya? Entonces, cuando uno conversa con la familia y pone para la firma del consentimiento todo lo que puede pasar, ustedes tienen una protección legal, ¿ya? Y no solo legal, porque si hay como un contrato, un compromiso con la familia o con el paciente, que se sabe qué cosas pueden pasar, también moralmente la familia tiene un impedimento para empezar un juicio, ¿ya? Si es que lo conversan bien primero, ¿no? Y sobre todo en lo que les han explicado ustedes de la relación médico-paciente, desde el inicio tiene que haber una empatía con el paciente y con su familia. Pero eso se tiene que hacer para no caer en un problema legal. O sea, la empatía les va a ayudar a ustedes a no caer en un problema legal, pero a la vez tienen que pensar que esas personas pueden ser su principal enemigo. O sea, tienen que ver las dos cosas en el tema médico. Primero, escuchar al paciente, a la familia, mostrar empatía, pero hay un poquito ahí en tu cerebro diciendo, estos pueden ser mis enemigos a futuro si entro en un tema legal con ellos. O sea, ambas cosas te van a hacer redactar un consentimiento informado que te va a ayudar mucho, ¿ya? Entonces, en neurocirugía nosotros no estamos libres. Para los neurocirujanos hay una broma muy sarcástica en que nosotros somos los que convertimos a las personas en plantas. O sea, dicen los neurocirujanos, pero lo ponen así, o sea, los neurocirujanos son dioses porque convierten a las personas en plantas por los estados vegetativos, ¿no? Sí. Hasta el suelo. Pero eso a los neurocirujanos no les suena bonito, ¿no? Porque no está bien operar a una persona que va a quedar en estado vegetativo. Si uno ya se adelanta que una persona puede quedar en estado vegetal, no lo operas. ¿Sí? Porque esa persona, así no lo operes, tiene el riesgo de vivir en estado vegetativo, pero si lo operas, su riesgo de vivir en estado vegetativo es más alto. Pero si no lo operas, tiene una opción de fallecer. Y muchos familiares, al pasar los años de pacientes que quedaron en estado vegetativo persistente, nos dicen que mejor no lo hubieran hecho operar. Con el tiempo se dan cuenta de que ya no es la persona que tiene más riesgos de infecciones, de escaras, tiene que usar muchas sondas, ¿no? Sondas nasogástricas, sondas
a la vejiga, sondas al estómago, al duodeno. Entonces ese riesgo también. Siempre tiene que conversarse. Si usted muestra empatía con la familia y la familia le dice que el paciente nunca quiso quedar en estado postrado o vegetativo, firma un documento que se llama exoneración de responsabilidad, familia no acepta cirugía. O sea, usted está pensando, está siendo empático, pero también está pensando en que podría entrar en un problema legal. Y así se libra de todo. Yo soy neurocirujano ya más de 15 años y nunca he tenido una denuncia. ¿Ya? Pero mira, siendo neurocirujano, trabajando en el Seguro Social y trabajando en la clínica Good Hope y atendiendo emergencias 15 años, he tenido sí el riesgo de que me pueda pasar. Una vez una familia de abogados de un paciente quiso hacerme un lío, una vez en la Good Hope y una vez en el Hospital Rebagliati, pero actuando de la manera como les estoy diciendo. O sea, uno primero tiene que ser un buen médico. Entonces, por eso le digo, tienen que estudiar. Primero tiene que ser un buen especialista para que usted tenga la seguridad de lo que le está diciendo al paciente. Después tiene que mostrarse empático y con respeto, ¿no? Y después tiene que en su mente nomás tener desde el principio. O sea, estos se ven muy amables, pero pueden ser mis enemigos también de un segundo a otro. Y ahí usted ya va elaborando el pensamiento de lo que le va a decir, cómo le va a explicar, qué vamos a firmar, qué documentos vamos a firmar, y nunca pasó nada, porque las 2 veces que tuve ese intento en el Hospital del Rebagliati y en adulto, no pudo progresar porque yo tenía los consentimientos informados bien firmados. Incluso los abogados del paciente, que eran sus familiares, tuvimos una reunión y me dijeron: doctor, en medicina hay tinterillos, como en los abogados hay tinterillos que no sé si entienden, que son las personas que hablan mucho, porque siempre la familia va a encontrar un médico que hable mal de usted, siempre. No es difícil de encontrar un médico que le diga: no, lo operó mal, pero tiene que demostrarlo, ¿no? Tiene que demostrarlo, y mientras tú tengas el conocimiento de la especialidad que has hecho y también tengas todo bien firmado, no va a pasar nada. ¿Sí? Estoy continuando. Entonces, bueno, en la parte anatómica, como vemos los cortes anatómicos en este caso, aquí vemos el pabellón auricular, la zona frontal, el cuerpo calloso, ¿no? Como decíamos, en el fondo de la cisura interhemisférica y el ventrículo lateral. Este espacio no se ve completo. Aquí vemos el cuerpo calloso completo, la arteria cerebral anterior y sus ramas, y el ventrículo lateral. En este caso, ¿qué ventrículo lateral es? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Aquí está el ojito del paciente. Ah, verdad. Izquierdo. Izquierdo. No tienen que ubicarse bien, Está porque mirando acá. incluso en las tomografías, cuando ustedes lean una tomografía, también tienen que decir si la lesión es derecha o es izquierda. Y en las resonancias es igual. ¿Ya? Izquierdo. O sea, las localizaciones que ustedes puedan decir y las posibles secuelas y las áreas elocuentes tienen que identificar bien en los estudios de imágenes. ¿Y cómo uno aprende los estudios de imágenes? Cuando sabe la anatomía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los ganglios basales. No viene al caso solamente decir de que cuando se lesionan pueden producir secuelas severas. Y los ganglios basales es la zona más frecuente donde se producen las hemorragias por hipertensión arterial. Las hemorragias hipertensivas por crisis hipertensivas son más frecuentes en los ganglios basales. Entonces, ¿dónde estamos aquí? La ínsula. Aquí hay 2 espátulas. Estos son instrumentos de neurocirugía. 2 espátulas. ¿Ves? Una espátula aquí y una espátula aquí. Esto es la cisura interhemisférica.
¿Esto qué cosa es? El El cuerpo calloso. Es la parte que se llama esplenium del cuerpo calloso, pero en sí todo es el cuerpo calloso. Esto es la hoz, ¿ya? Esto es la hoz, que es una membrana que separa los dos hemisferios. En este punto solamente explicarles que cuando uno lleva una cirugía cerebral, estos elementos que son las espátulas o los retractores cerebrales no deben hacer retracciones muy fuertes en el cerebro porque pueden causar daño. Ha pasado que estos son cirugías microquirúrgicas, o sea, son cirugías que tú estás viendo un microscopio. Todas las cirugías de columna y de cerebro tú estás viendo un microscopio, a través de un microscopio. Y puede pasar de que si tú descuidas cómo estás jalando una de estas espátulas o retractores cerebrales, puedes dañar también el cerebro. Porque el cerebro en sí tiene una consistencia como una gelatina. Estas cosas que son metálicas pueden hundirse en el cerebro si tú jalas mucho. O si tú no le ves, esto es la parte de la punta, ¿no? De la espátula o del retractor cerebral. Si tú te descuidas y haces una presión mayor, se daña y lo rompe. Imagínate que estás separando el área motora primaria. El paciente sale con hemiplegia, pero no debió haber pasado. Entonces, tenemos aquí los retractores. Esta vena, ¿cómo se llama? Seno longitudinal superior. Ese es el que digo, es una vena gruesa que puede, si se daña, puede causar un sangrado masivo, ¿no? ¿Este qué hemisferio es? Derecho, ¿ya? Aquí van identificando, aquí en la pars triangular, ¿qué área elocuente tenemos? Broca. El área de Broca. En este caso, si este paciente fuera diestro, este es el área elocuente del lenguaje expresivo. No es. Claro, no es, porque ¿cuál sería? ¿En qué hemisferio estaría? En el izquierdo. ¿Ya? Entonces, en la pars triangular está el área de Broca. Aquí esto nosotros reconocemos como el área supratentorial. Esta membrana de aquí, este repliegue de la dura madre, se llama tentorio, este que vemos aquí. El tentorio es un repliegue de la dura madre que separa la fosa posterior del supratentorial. El supratentorial tiene dos fosas, la fosa anterior donde descansa el lóbulo frontal y la fosa media donde descansa el lóbulo temporal. Pero aquí tenemos la fosa posterior. Hay fosa anterior, fosa media y fosa posterior. ¿El cuerpo calloso está en el supra o en el infratentorial? Y hay cuatro estructuras importantes que tenemos en el infratentorial. ¿Cuáles son? Aquí el cerebelo. Acá el cuarto ventrículo. Este triangulito es el cuarto ventrículo. Esto de aquí es el tronco encefálico. Y esta arteria es la arteria basilar. Entonces hay cuatro estructuras importantes que debemos recordar que están en la fosa posterior, porque es diferente los abordajes y las posiciones del paciente, tanto para operar el supratentorial como para operar la fosa posterior. Entonces, en la fosa posterior, que se llama también fosa infratentorial, porque está debajo del tentorio, tenemos cuatro estructuras: el cerebelo, el cuarto ventrículo, el tronco encefálico y la arteria basilar. Posterior. Entonces, estamos haciendo un repaso así fácil. ¿Ya? Estamos haciendo un repaso fácil. Estos son los ventrículos laterales. En este caso, ¿este es el ventrículo lateral derecho o izquierdo? Izquierdo. Izquierdo. Porque está. Entonces, dentro de los ventrículos laterales está el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya?
El líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma que se produce en los plexos coroideos. Estos son los plexos coroideos. Los plexos coroideos tienen diferentes localizaciones, pero el que más produce el líquido cefalorraquídeo es este que está en los ventrículos laterales. Plexo coroideo. Por ahí alguien mencionó el fornix, el hipocampo, todo está por aquí. Va dando vueltas, ¿no? Entonces, la unidad anatómica del cerebro es la neurona. Ahora recuerden todas las partes de la neurona, como es el soma o cuerpo y las prolongaciones citoplasmáticas, las dendritas y los axones. Hay neuronas que pueden tener axones que miden más de 1 metro. Sí, las motoras. Entonces eso, vamos a recordarlo. Y dentro de la fisiología, ya vimos la parte anatómica, han tenido un recuerdo. En la parte anatómica, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no entendieron? Estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Y en la fisiología tenemos puntos importantes como el metabolismo del cerebro, el flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo y una patología que es la presión intracraneal, la hipertensión endocraneal. Cuando uno está hablando, no todo el cerebro se irriga y tiene un trabajo metabólico igual siempre. No todo el cerebro está funcionando igual siempre. No todo el cerebro está consumiendo glucosa siempre. Sino va a depender de la función neurológica que ustedes están realizando. Ya. Si alguien está escuchando, ¿cuál es la parte del cerebro que tiene una función metabólica más alta y más consumo de glucosa y oxígeno? Auditivo primario. ¿Ah? Auditivo primario. Claro, el área auditiva primaria que está en la circunvolución superior del lóbulo temporal izquierdo. ¿Sí? Sí. ¿Estamos bien? Entonces, eso es una particularidad del cerebro, que va a tener un metabolismo específico del área que se está usando. Hay un estudio de resonancia funcional que no solamente están las resonancias comunes que conocemos para ver las estructuras, sino también hay un estudio que se llama resonancia funcional. Entonces, si nosotros tenemos un tumor cerca a una área elocuente, si el tumor, por decir, tiene 3 centímetros y está en una zona del área del lenguaje de Broca, ¿dónde estoy? ¿En qué lóbulo? Frontal. Claro, estoy en el lóbulo frontal, en el área de Broca, ¿derecha o izquierda? El paciente es diestro. Izquierda. Entonces tengo un tumor de 3 centímetros en el área de Broca izquierda. ¿Ya? Pero yo quiero sacarlo, pero no quiero dañar el área de Broca, no quiero dañar el área del lenguaje expresivo. Entonces yo tengo que saber si ese tumor desplazó el área del lenguaje expresivo hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo o hacia atrás. Imagínate que yo en mi imaginación digo, está adelante, entonces voy a entrar por atrás, pero tengo que abrir un camino en el cerebro por detrás del tumor. ¿Y si estaba ahí? ¿Y si el área del lenguaje estaba ahí? Porque el paciente está entrando hablando, porque si el paciente ya no hablara, ya no importa, entra por donde quieras, ¿no? Donde te parezca más fácil a ti. Pero si el paciente está hablando y tiene el tumor en esa zona, ¿te importaría saber si está al costado, arriba, abajo, atrás? Sí. Claro. Entonces hay un estudio que se llama resonancia funcional que ya se hace muchos años en Lima y tú puedes determinar si esa... Entonces lo metes al paciente en la resonancia y ¿qué le haces hacer al paciente para que hable? Claro, incluso le puedes hacer leer, ¿no? Le muestras algo, señor, usted va a leer esto. Va leyendo y cuando va leyendo, ¿qué va pintando? A ver. O sea, el área... No, el tumor pinta con el contraste. Pero cuando haces el estudio funcional, si el paciente está leyendo y está hablando en voz alta, ambas, claro, ya,
¿Y la motora? motora, Y la... Eso. auditiva, Auditiva. claro, pero visual, o sea, todo va marcando. Pero tú vas a identificar dónde están todas esas áreas, pero la que más te interesa es el área de Broca o del lenguaje expresivo o comprensivo. En este caso, Claro, expresivo. El Broca es y Wernicke es Comprensivo. Entonces, en eso es diferente el cerebro, no todo está funcionando igual a la vez. De repente en el hígado, yo no soy hepatólogo, pero de repente en el hígado todo sí funciona a la vez, ¿no? Puede ser que sí, ¿no? O en el corazón también todo funciona a la vez, todo consume igual a la vez, ¿no? Pero en el cerebro no. En el cerebro son áreas específicas que van funcionando de acuerdo a la función que tú vas realizando. También el cerebro tiene una protección contra problemas de presión arterial. Hay rangos de presión arterial en que el cerebro va funcionando bien, pero hay rangos en que el cerebro ya no va a funcionar bien. Entonces, en esos casos, el cerebro tiene una protección para la hipertensión y para la hipotensión. Monroqueli. Eso es la hipertensión endocranial, pero yo me refiero a que la presión arterial media puede variar, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito y me corto una arteria, voy a sangrar y voy a atender a la hipotensión, pero el cerebro de ese paciente va a funcionar bien hasta márgenes límites de hipotensión, una autorregulación, ¿ya? Pero por debajo de ese valor, si que yo no le he puesto una vía o no le he puesto sangre, no le he puesto, no sé, lactato de Ringer o un cloruro, el paciente va a tener un daño cerebral. Igual sucede en el otro extremo, que son las crisis hipertensivas. Hasta un valor el cerebro se protege y va funcionando bien. Y después de ese valor el cerebro se empieza a dañar. Entonces hay una protección. No es que los cambios bruscos de presión van a afectar nuestro cerebro siempre, sino que hay hasta un límite. Y después de ese límite el cerebro se daña. Entonces son dos funciones, una de protección y la otra de funcionamiento cerebral. Vamos a pasar esto. Vamos a pasar esto. Eso no viene en el examen. No. Entonces tenemos en el metabolismo cerebral que las neuronas poseen un alto índice metabólico. ¿Ya? El cerebro representa el 2% del peso corporal total, aproximadamente, ¿ya? El cerebro representa el 2% del peso corporal total, o sea, es un peso muy bajo del cuerpo, ¿no? Pero, sin embargo, recibe el 15% del gasto cardíaco en reposo, consume el 20% del oxígeno que respiramos y consume también un 25% de la glucosa que ingerimos. O sea, es un espacio pequeño, pero consume mucho. Entonces, ¿el cerebro es importante o no? Claro que sí. Porque tú puedes perder una mano y sigues siendo la persona que eras siempre. Tú puedes perder un pie y seguir siendo la persona que eres siempre, pero si tu cerebro se daña, ya no eres la misma persona. Entonces, esto sí va a venir, ¿ya? Foto. Fija. Entonces tenemos el 2% del peso corporal total, 15% del gasto cardíaco, 20% del oxígeno y 25% de la glucosa que consumimos. Entonces hay muchas funciones que se pueden realizar. En un paro cardíaco, ¿hasta cuántos minutos de paro cardíaco se puede de que el cerebro no ha empezado un daño? 10. 8 y 10. 10 es el extremo. Desde 4. Cuatro. Desde 4 minutos. Ya después de 10 ya hay un daño metabólico Irreversible. casi irreversible. Dice, poco después del comienzo de la isquemia,
la actividad neuronal espontánea se detiene y el electroencefalograma se silencia. Y esto reduce el consumo metabólico de la neurona, que es una célula que tiene un alto consumo metabólico, ¿no? En general, en el cerebro, en el estado de vigilia en un paciente joven, el consumo metabólico es de 3,5 mililitros de oxígeno por 100 gramos de cerebro por minuto y 5,5 miligramos de glucosa por 100 gramos de cerebro por minuto. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar lo que yo les digo del flujo sanguíneo cerebral? El flujo sanguíneo cerebral es un flujo regional. Es un flujo regional, ¿por qué? Ya les expliqué hace un rato. Porque es la mejor la parte que estás utilizando. Claro, la parte que está funcionando es la que, si tú estás corriendo y escuchando música, ¿qué partes están? Motora. Motora primaria. Auditiva. La visual. Primaria, La visual. auditiva, Visual. lenguaje expresivo o comprensivo. Comprensivo. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral viene determinado por el consumo metabólico cerebral, que es regional. Y existe una relación entre el flujo sanguíneo y el metabolismo, ¿no? Ahora, hay sustancias como el óxido nitroso que permite que en las zonas que se están utilizando más se dilaten las arteriolas. Y esa dilatación de las arteriolas permite más llegada de glucosa y más llegada de oxígeno. Ahora, la hipotermia y los anestésicos disminuyen el metabolismo cerebral, ¿no? Y por tanto reduce el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral en adultos, aproximadamente 50 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. El flujo sanguíneo cerebral es 50 mililitros por 100 gramos de cerebro por minuto. En niños es un poco mayor, en la médula cambia en 60 y 20 según sea sustancia gris o sustancia blanca, pero lo importante es este primero. Entonces hay sustancias que producen la vasodilatación regional. El óxido nítrico es un vasodilatador local que se produce por las células endoteliales y se libera también por las células endoteliales y regula el flujo sanguíneo cerebral, el óxido nítrico, ¿ya? Vamos, la hipotermia ya les dije, reduce. Entonces, en lo que es, entendemos entonces lo que es que el flujo sanguíneo cerebral es regional, ¿no? Va a depender de la función. Y hay un estudio que lo demuestra, que es la resonancia funcional. En lo que es la autorregulación, es lo que les explicaba de la presión arterial media. Una presión arterial media entre 50 y 150 está protegida. El cerebro está protegido. Pero por debajo de 50 existen ya la isquemia cerebral y por encima de 150 hay una lesión de la barrera hematoencefálica, el edema cerebral y el sangrado. ¿Ya? Este es el rango de 50 a 150. Nosotros cuando estamos operando a un paciente le pedimos al anestesiólogo en un cierto momento que la presión arterial media esté en 80, porque nosotros hemos terminado de sacar un tumor o hemos clipado un aneurisma o hemos sacado un hematoma intracerebral por presión alta y hay un momento en que necesitamos saber si hay más sangrados pequeños. Entonces le pedimos al anestesiólogo que la presión arterial media la ponga en 80, encontramos los sangrados pequeños, los cauterizamos, los coagulamos y procedemos al cerrado. Increíble. Entonces, aquí si estamos hablando que una presión arterial media de 80 es la que necesitamos para hacer la hemostasia del paciente, aquí estamos hablando de valores muy extremos, ¿no? 50 de presión arterial media o 150 de presión arterial media. Son valores muy extremos, pero en ese rango el cerebro está protegido. El cerebro está protegido. Dice, el cerebro se ajusta a estos cambios bruscos en segundos, ¿no?
en poco más de un minuto se ajusta a estos cambios bruscos, pero hasta un límite. Luego de ese límite, miren, aquí tenemos el flujo sanguíneo cerebral. Aquí está en promedio 50, un poquito menos, de flujo sanguíneo cerebral. Y aquí tenemos la presión de perfusión cerebral, que está relacionada con la presión arterial media, ¿no? Y aquí vemos que entre 50 y 150 mantenemos un flujo sanguíneo cerebral estable, pero por debajo de 50 ya el flujo sanguíneo cerebral cae, y por encima de 150 también el flujo sanguíneo cerebral sube, y eso también daña la barrera hematoencefálica y se producen los sangrados y el edema cerebral. Entonces aquí hablamos de las áreas elocuentes que ya hablamos. Este es área de área del lenguaje expresivo. Esto está en el lóbulo Triángulo. frontal Temporal. en un paciente que es diestro, lóbulo frontal Izquierdo. Ya. Esto es el surco central. Este es el surco central. Esto es área motora primaria. Esto, si estamos, ¿en qué hemisferio estamos? Izquierdo. Ya, eso, si se daña esta área, ¿qué vamos a tener de secuela? La más severa. La más secuela más severa. Hemiplegia derecha. Porque las Contralateral. son cruzadas. ¿Dónde se cruzan? En el La media. en el tronco encefálico, ya es así más de fácil, ¿ya? En el tronco encefálico existe la decusación piramidal. Por eso que si hay una lesión en el hemisferio izquierdo, en el área motora primaria, va a haber una hemiplegia derecha o izquierda. Derecha, sí. Derecha. Esto es, ¿qué área elocuente? Visual primario. Área visual primaria, ya, en el lóbulo Occipital. occipital. Esos son los ganglios basales, los ventrículos laterales. Esta es la parte interna del área visual primaria. Área visual primaria también vista por la parte interna. Y aquí se están marcando zonas que son potencialmente importantes, ¿no? Miren aquí un gráfico. Esta lesión es un tipo de tumor benigno que se llama angioma cavernoso. Angioma cavernoso. Y eso es lo que yo les decía, ¿no? ¿Qué hemisferio es este? Derecho. Este lóbulo temporal, ¿no? Área motora primaria, delante del surco central o de Rolando, y detrás sensitiva, ¿no? Primaria. Ya, entonces, tenemos los angiomas cavernosos en la profundidad del hemisferio cerebral derecho. Aquí tengo el surco central, área sensitiva, área motora. Aquí tengo otro surco, aquí tengo otra circunvolución. Aquí tengo otro surco. Entro por acá, empiezo a abrir la circunvolución temporal pre-rolándica. Yo tengo que atravesar el cerebro de alguna forma para llegar a estos angiomas cavernosos. Entonces, si hemos dicho que tenemos que respetar las áreas elocuentes, yo no puedo dañar esta área motora. O sea, ¿puedo entrar por aquí con mis espátulas? No. Ya. Entonces, una opción es entrar por el surco que está más cercano, ¿no? O por la circunvolución que está siguiente. Una opción, ¿no? Lo ideal sería por aquí. Ahora, entrar por el centro sería adecuado, tampoco, ¿no? Porque puedes dañar ambas, ¿no? Puedes entrar por el surco posterior. O sea, detrás del proceso central, no hay también la motora suplementaria. Mira, a veces las secuelas de las lesiones del área sensitiva primaria no son tan notorias, a veces son parestesias o hormigueos. Y eso es, si tienes que cambiar entre una hemiplegia y una parestesia, prefiero parestesia, entrar por la parestesia. Claro, si es que no tienes otra opción. Sí se ha hecho varias veces, pero también, ¿qué va en el consentimiento informado? Tengo que quedará con secuelas sensitivas, ¿no? Parestesias, hormigueos y esas cosas. Entonces, así va. Entonces, área de Broca, ¿qué lóbulo está? Frontal. Área de Wernicke, Temporal. temporal, ¿no?
Entonces, aquí también tenemos el área del lenguaje, le han puesto una L y vemos que no debemos entrar por la circunvolución que corresponde al área elocuente. Aquí está en qué área? Área visual primaria, ¿no? Este es lóbulo occipital. Estos son angiomas cavernosos localizados en esas zonas y aquí te está poniendo qué abordajes puedes realizar, ¿no? A través de los surcos. Más angiomas en los ganglios basales, otros tipos de abordajes interhemisféricos transcallosos que también se hacen. Ahora, cuando uno quiere planificar una cirugía que tenga pocas secuelas, hay 3 cosas que se deben respetar. 2 ya las hemos hablado. A ver, una es Las áreas elocuentes. respetar las áreas elocuentes. 1, 2, El flujo. lo que hablé de los espátulas, Que no presione mucho. que no, claro, que no sea tan brusca la retracción, sino que sea algo suave y medido, visto. El que no solamente el cirujano tiene que estar atento, porque a veces más frecuentes son los daños en el paciente por el ayudante que está con la espátula. De un momento tú estás en el microscopio después de 5 horas de cirugía y ves que tu ayudante está que se duerma. Tú te das cuenta porque ya no te habla. 5 horas. Y la tercera, era La tercera es que, mire, si yo tengo un angioma cavernoso en el lóbulo frontal, tengo que hacer la craniotomía más cercana. La craniotomía es la apertura del cráneo, ¿no? Entonces tengo que hacer la craniotomía más cercana a la lesión que voy a abordar sin dañar las áreas elocuentes y que me asegure una retracción que no sea tan forzada, una retracción mínima. Aquí tendría que ser una craniotomía parietal, aquí tendría que ser una craniotomía occipital, aquí una craniotomía frontal. ¿Se pueden hacer múltiples, doctor? Porque pueden ser- Mira, no es común hacer múltiples craniotomías, pero hace un año operé a una paciente de recidiva de un meningioma. Usualmente los meningiomas cerebrales nacen de la capa aracnoides de las meninges. De las aracnoides. Los meningiomas nacen de la aracnoides, de la capa aracnoides de las meninges. Son tumores benignos en un 99%. Pero hace un año tuve un meningioma maligno. El oncólogo, como lo vio muy raro, no quiso indicarle la radioterapia porque se había hecho una resección total del tumor. La paciente no tenía secuelas. Pero al cabo de año y medio, la paciente regresa por cefalea y tenía 3 nódulos, uno en el frontal, uno en el parietal y uno en el occipital. Nódulos de 2 centímetros en promedio, los 3. Pero eran nódulos así como estos, ¿no? Uno aquí, uno acá y uno acá, accesibles, medios superficiales. Entonces, utilizando un sistema que se llama de estereotaxia, hay un equipo que es el arco estereotáxico, que nos permite localizar con coordenadas milimétricas los tumores. Entonces utilizamos un arco estereotáxico y tuvimos que hacer, viniendo a la pregunta de su compañero, 3 craniotomías, una frontal para sacar el primero, otra parietal y otra occipital. En una sola cirugía teníamos que sacar los 3 y la paciente tenía que ir a radioterapia ahora sí. No podíamos sacar uno en cada cirugía y mandarla a radioterapia. Teníamos que sacar lo máximo de las 3 y mandarla a radioterapia. Y las secuelas no había porque introdujo en la parte motora, parietal, occipital. No, en este caso que me refiero, era una paciente que tenía superficiales. Claro, los meningiomas suelen, como crecen de la área de la capa aracnoides de las meninges, suelen ser superficiales. No todos, hay algunos que están en la base y todo, pero Sí. pueden ser, no están dentro del cerebro, como los gliomas. Los gliomas son los tumores malignos del cerebro. Los meningiomas, como nacen de las meninges, comprimen el cerebro. En su crecimiento lo aplastan, pero no hay un daño cerebral si no es muy grande. En cambio, los gliomas sí
van, como son tumores malignos, van lesionando las neuronas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces las tres consideraciones que tenemos para que tener una cirugía segura? Áreas elocuentes, la compresión, Respetar las áreas la elocuentes, compresión y la mínima retracción cerebral con las espátulas, y el otro que la craneotomía sea lo más cercana posible a la lesión. Entonces vamos a hablar del líquido cefalorraquídeo. Se forma en los plexos coroideos, en los ventrículos laterales, un 70%. Esa imagen que les mostré de los ventrículos laterales, y esto es en un 70% en ambos ventrículos laterales. Hay otros puntos donde se forma también. Y también se forma, dice, a lo largo de la superficie del epéndimo y de la vía madre un 30%. Normalmente se va formando en una velocidad de 0,4 mililitros por minuto y el volumen va entre 100 y 150 mililitros. ¿Qué volumen de líquido cefalorraquídeo tenemos en los ventrículos laterales de una persona adulta? 50 y 100. No, el total, estamos diciendo que el total de líquido cefalorraquídeo incluido la columna es 150, de 100 a 150. No, 30. En los ventrículos laterales, que son supra o infratentoriales. ¿Es uno o son dos? Dos, es un derecho y un izquierdo, ¿no? Entonces ahí hay 30 centímetros cúbicos en ambos, de LCR, ¿no? Pero se va distribuyendo, el líquido cefalorraquídeo va bañando todo el cerebro, se mete en el ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, lo encontramos en la columna también, ¿no? El líquido cefalorraquídeo. Ya, cuando hacemos las punciones lumbares, nosotros a veces podemos sacar hasta 30 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Para 5 frascos que necesitas 2 o 3 centímetros cúbicos, tenemos que sacar 15 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo. Pero en total, ¿cuánto tenemos? De 100 a 150 en total. Entonces, hay una creencia de que el paciente se va secando si le sacas líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hay personas que no aceptan, ¿no?, que les hagan una punción lumbar. Pero hay que explicar que no es cierto, ¿no? Se va formando 0,4 mililitros por minuto y llega hasta 150 y el resto se reabsorbe. Por día creo que se llegan a formar 500 a 600 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo por día, o sea, se repone. ¿Cada cuánto se recambia, Doc? ¿Cada cuántas horas se recambia? Mira, saca la cuenta a partir de acá. Y incluso hay otra creencia de que al que le hacen una punción lumbar se queda parapléjico. Es una creencia, dicen, no quiero que se quede sin caminar. Entonces ahí tienen que también conversar bien con los familiares, con el paciente, y explicarle de que eso no es cierto, que puede ser. Hay lesiones. Cola de caballo. Cavatina. Mira, una complicación al punto del paciente quedar hemipléjico por una punción lumbar no existe. Nunca he visto, ni tampoco por hacer una punción lumbar he tenido que poner en un consentimiento informado paciente se puede quedar parapléjico. Hay cirujanos que ponen en todos los pacientes que van a operar que pueden morir, pero tampoco es cierto que en todas las cirugías un paciente tiene una alta posibilidad de morir. Una vez yo tenía que sacar un tumor pequeñito y el anestesiólogo me dice, pon en tu consentimiento que se puede morir. Y yo no lo había procesado, que puede morir por sacarle un tumor pequeño superficial, ¿no? Yo le digo, el riesgo de que el paciente fallezca no es por mi cirugía, es por tu anestesia. Es que es la verdad. Era la verdad. O sea, él quería que yo ponga en mi consentimiento informado de que el paciente puede morir, pero yo tenía una lesión chiquitita que era superficial. O sea, por hacer una craneotomía, abrir la dura madre y sacar con un microscopio un tumor de 2 centímetros, el paciente no va a morir. Pero él quería poner eso. Entonces yo le digo, ese no es riesgo de mi cirugía, ese es riesgo de tu anestesia. Entonces él tuvo que ponerlo y él conversó eso con el paciente. Claro, o sea, también en el consentimiento informado hay que ser con el conocimiento que tienen, ser juiciosos en lo que van a poner, ¿no?
Porque hay también neurocirujanos que ponen a todos sus consentimientos que el paciente puede morir. Todo. En todo su consentimiento pone que el paciente puede morir. Entonces, ya se imaginan, los pacientes salen corriendo de ese consultorio. No se van a operar otro. Entonces, no es cierto que el paciente se va secando si le sacas el SR. No es cierto que el paciente puede quedar parapléjico si le sacas el SR. Un paciente que se está estudiando por paraplegia y le hacen una punción lumbar se va a quedar parapléjico por su propia enfermedad, no porque le sacas el líquido. Y la recomendación de entre L3, L4. L3, L4 es más accesible. ¿Hasta qué nivel llega el cono medular? L1 o L2. Esa es pregunta de examen. El cono medular llega hasta L1 o L2. Entonces, si tú haces una punción lumbar en L3, L4 o L4, L5, donde el canal es amplio, ahora, ¿cuándo se complica una punción? Se complica en hacerla, no es que el paciente se complique. En hacer la punción lumbar es cuando el paciente tiene mucha espondiloartrosis y él tiene estenosis del canal, pacientes ancianos, ¿no? Escoliosis. Escoliosis también es difícil, pues. No. Si tocas el cono medular, sí puede haber problemas para el control del esfínter urinario. O sea, pero se puede hacer importante porque el paciente no toca el cono. Pero eso se respeta en todos los pacientes, hasta L2 tope máximo. Por ejemplo, en un gigantismo. No, los anestesiólogos, cuando hacen su anestesia epidural, a veces agarran L1 o L2. Pero ya son personas muy entrenadas, ¿no? Que lo hacen siempre. Entonces, si usted tiene el entrenamiento suficiente y la experiencia suficiente para hacerlo, hágalo. Si no, ¿se va a arriesgar? No. Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado de plasma que se produce en los presos coroideos. Miren cómo el líquido cefalorraquídeo está bañando todo el cerebro. Vemos cómo aquí en el ventrículos laterales, esto es el tercer ventrículo. ¿Cómo se llama este? Se llama Agujero de Monro. Entonces tenemos ventrículos laterales, que son dos, derecho e izquierdo. Tenemos el Monro, tenemos el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo. ¿Ya? Y tenemos esto de aquí, ¿cómo se llama? Conducto primario. El conducto primario, ¿no? Es un conducto que no se ve en las resonancias, pero sabemos que por ahí pasa también una mínima cantidad de líquido cefalorraquídeo y también alrededor de la médula líquido cefalorraquídeo. Y se reabsorbe en las granulaciones aracnoideas, ¿no? Se reabsorbe, se produce y se reabsorbe. El volumen se produce 500 centímetros cúbicos por día y el volumen que debe quedar tanto en la parte cerebral como en la parte de la columna es de 100 a 150 centímetros cúbicos. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, estamos bien. Entonces, vamos a hablar de la presión intracraneal. El cráneo es una caja que no se expande. En las personas adultas, el cráneo es una caja dura que no se expande. Entonces, cualquier cosa que aumente un volumen dentro del cráneo aumenta la presión intracraneal. Y tenemos tres elementos dentro del cráneo que pueden aumentar la presión intracraneal. Líquido cefalorraquídeo. Tenemos el líquido cefalorraquídeo, tenemos sangre que va circulando por las arterias y venas, que es lo normal, y tenemos el parénquima cerebral. Entonces, la presión intracraneal normal se determina por el líquido cefalorraquídeo en un volumen normal, por la sangre que va pasando por las arterias y venas y por el parénquima cerebral.
¿Qué pasa si yo tengo un tumor cerebral que va creciendo? ¿Aumenta o no la presión intracraneal? Sí, Ya. ¿Qué pasa si yo tengo... ¿Cómo se llama la enfermedad en que el líquido cefalorraquídeo aumenta? hidrocefalia. Hidrocefalia. Si tengo hidrocefalia, ¿aumenta o no la presión intracraneal? Sí, también. Sí. Y si yo tengo una presión, una crisis hipertensiva con un sangrado, ya es sangre que sale de las arterias y venas normales, voy a tener hipertensión endocranial. Sí. Y ahí está toda la patología de la hipertensión endocranial. ¿Ya? Ahí está toda la patología en esas tres cosas. Entonces tenemos un volumen fijo y un aumento en cualquiera de los componentes intracraneales. Inicialmente va a compensarse con la disminución de otro de los componentes. ¿Cuál es el componente que podría disminuir más fácilmente? No, el LCR. Es el primero. Lo primero con lo que se compensa en la hipertensión endocranial es con la disminución del líquido cefalorraquídeo. Pero eso es algo que dura pocos minutos. No, eso le dura pocos minutos al paciente. No es algo tan determinante para su mejoría. Entonces, ¿cuáles son los tres componentes? Líquido cefalorraquídeo, parénquima y sangre. Y la sangre, lo normal es que va circulando por las arterias y las venas, ¿no? Lo anormal es que tenga una hemorragia. Entonces tenemos la doctrina de Monroe-Kelly y esto es importante que lo memoricen, ¿ya? Doctrina de Monroe-Kelly, donde la presión intracraneal está determinada por estos tres que ustedes ya conocen: masa encefálica, líquido cefalorraquídeo y la sangre. El 80% es la masa encefálica, el 10% es el líquido cefalorraquídeo y 10% es la sangre. Aquí volúmenes aproximados, ¿no? Entonces, en una PIC normal todo está compensado. Cuando la PIC se eleva, disminuye el LCR. ¿Ya? Lo primero que disminuye es el LCR. La PIC elevada, como término médico, se llama hipertensión endocranial. Bueno, y tiene todo, ¿no? El aumento de la presión intracraneal disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye el aporte de oxígeno, aumenta el ácido láctico, aumento de la molaridad, aumenta el edema cerebral. ¿Ya? Todo es un círculo. Si no solucionamos la hipertensión endocranial, entonces el paciente va a morir. Entonces la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Dos veces la sistólica cerebral. Entonces tenemos la presión arterial media. La presión de perfusión cerebral en un paciente que está intubado en UCI debe mantenerse en 70. La presión de perfusión cerebral, el objetivo de un médico intensivista es mantenerla en 70. Si yo tengo una PIC, una hipertensión endocranial que a veces puede llegar a 60, a 50. Si yo tengo una hipertensión endocranial de 50, ¿cuánto debo tener la presión arterial media? Si esto debe estar en 70. 80. No, 100. 100. Claro, ahí lo calculan. 130. Esto debe ser 70, lo que el 120. intensivista debe mantenerlo. Y esto, si tenemos una hipertensión endocranial en 50, ¿cuánto debe estar? 120. 120, ¿ya? Entonces el intensivista, utilizando medicamentos, puede aumentar la presión arterial media a 120. Y así van ellos manteniendo al paciente. ¿Cuál es el objetivo final? Mantener la presión de perfusión cerebral. Por eso no haría que la arteria pueda abrirse. Hay hasta 120 hay un sistema de autorregulación cerebral. ¿Hasta qué? ¿Cuánto no debería permitir? 150 150 para arriba. Bueno, en 140 tampoco, pero 120 sí la puedes hacer. Entonces todo lo que hemos revisado se aplica, ¿no? En la práctica. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de PIC? En adultos y niños mayores de 8 años, de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Ya?
Imagínense, yo he entrado a sala de operaciones y colocado a un paciente un sensor de presión intracraneal y estaba en 60. ¿Y cuál es lo normal? 10 a 15. 10 a 15, ¿no? Hay una cirugía que nosotros hacemos como última instancia para salvarle la vida a un paciente con hipertensión endocraneal, por ejemplo, de un traumatismo cráneoencefálico grave. Se llama craniectomía descompresiva. Craniectomía descompresiva es una cirugía que, dependiendo la mano del cirujano, puede demorar 3 a 6 horas, pero lo que haces es abrir una tapa de cráneo de más de 12 centímetros. Y no solamente eso, sino que abres la tapa de cráneo de más de 12 centímetros y tienes que abrir la dura madre también, porque la dura madre también impide que el cerebro se libere, se expanda. Y tienes que colocar un parche sintético de dura madre, porque la dura madre va a quedar abierta. Te va a faltar, como se dice, te va a faltar tela para cerrar eso, no va a cerrar. Ese hueso lo vuelves a reponer, esto es una craniectomía. Se guarda. No regresa ese hueso, esa plaqueta, nosotros le llamamos plaqueta ósea a esto que sacamos. Y esa plaqueta no se devuelve porque tendrías que empujar el cerebro para devolverlo a su sitio si estás en una hipertensión endocraneal, y eso no se puede hacer. Entonces hay dos opciones de guardar la plaqueta ósea. Uno es hacer una en el abdomen, no, en la pared, en la grasa, en el tejido celular subcutáneo de la pared abdominal. O sea, tú haces un corte para que entre, por lo menos tienes que hacer un corte de 6 centímetros, donde veas que el paciente tiene más grasita y donde veas que dé el espacio que entre en los 12 centímetros de la plaqueta sin que el paciente al agacharse le duela. Entonces haces un corte de 6 centímetros, dentro de la grasa haces como un bolsillo y metes la plaqueta y lo cierras. ¿Cuánto tiempo dura ahí esa plaqueta? Lo necesario. 3 meses. 3 meses, porque después de eso el mismo organismo se la va comiendo. Hay veces que después de un año has sacado una plaqueta que tenía 12 centímetros y era 3 centímetros. ¿Ya? Terrible. Ahora, otra opción es que la plaqueta esta vaya a un banco de huesos. A un banco de huesos. Y ahí se conserva íntegra. ¿Hay banco de huesos de cuerpo? Sí, los hospitales grandes tienen banco de huesos. Sí. ¿Ah, sí? ¿Se pueden donar? No siempre, pero hace unos años en el hospital Rebagliati, que es el hospital que está en Jesús María, del banco de huesos nos mandaron una lista de más de 300 pacientes que nos decían que estas plaquetas de estos pacientes están en el banco de huesos desde hace años y no se han tocado. ¿Qué procede? Pero ahora que será porque ya pasan mal. No sobrevivieron, pues, los pacientes. Ya. Porque estamos hablando que la hipertensión endocraneal grave te lleva a la craniectomía descompresiva con el único objetivo de salvarle la vida al paciente. Pero la posibilidad de salvarle la vida a veces es menor del 50%. Y la posibilidad de que el paciente quede en estado vegetativo persistente es altísima. Con esa cirugía es que dicen que los neurocirujanos son dioses que convierten personas en plantas. ¿Ya? Entonces, y era que revisando esa lista, todos los pacientes habían fallecido. ¿Y qué se hizo con las placas? No, ya se descartan, porque están ocupando un espacio que tiene que ocuparse por otra plaqueta de otro paciente que estamos intentando que sobreviva. ¿No se podría utilizar para otra persona? Hemos hecho eso alguna vez, pero no es recomendable. Porque ahorita hay mucha tecnología en hacer materiales, plaquetas sintéticas con materiales similares al hueso o osteoconductores. Son carísimos, ¿no? Son cosas que cuestan 20.000 soles, 30.000 soles, que a veces no se puede pagar. Entonces, en ese caso hemos tenido que sacar algo, pero rara vez. Pero
usualmente se manda a hacer. Entonces tenemos que la presión intracraneal es 10 a 15, ¿ya? Y en niños va bajando, ¿no? En infantes también. Entonces una hipertensión endocraneal leve es de 15 a 25. Una hipertensión endocraneal moderada es de 25 a 40 milímetros de mercurio. Y una hipertensión endocraneal grave es 40 milímetros de mercurio. ¿Alguien sabe hasta qué valor se acepta de hipertensión endocraneal refractaria al tratamiento de UCI para hacer una craniotomía descompresiva? 25. De 20 a 25. Por ejemplo. De 20 a 25. Cuando un paciente en UCI tiene un aumento de la presión intracraneal que está monitoreada por un sensor de presión intracraneal y no mejora, ¿qué medicamento podemos utilizar para disminuir la presión intracraneal? Manitol, soluciones hipertónicas. Actualmente más que manitol se usan soluciones hipertónicas. ¿Se usan diuréticos? Sí, se usan diuréticos. Furosemidas también se puede usar. Pero el manitol y las soluciones hipertónicas es lo que más se usa. Entonces, están utilizando hielo, el hielo también, le ponen hielo alrededor de la cabeza. ¿Ya? También ven que el cuello el paciente no esté pues, con el cuello doblado, porque tiene que estar con el cuello recto y con una elevación de la cabeza de 30 grados. O sea, hay varias cosas que se tienen que considerar para tratar de disminuir. Si después de haber, incluso algo que disminuye la presión intracraneal, la PIP, es el uso de relajantes musculares endovenosos. No estoy hablando de la orfenadrina y esas cosas que se usan para las contracturas, sino del rocuronio, becuronio, esas cosas. También ayudan a que el paciente disminuya la presión intracraneal. Pero una vez que el médico de cuidados intensivos ha utilizado todo eso y la presión intracraneal se mantiene por encima del valor no deseado, el paciente te van a proponer ir a hacer una craniotomía descompresiva. Entonces, Si no llega, no sé, 20, no se hace no, si es que los medicamentos están ayudando a que disminuya, ahí, no se hace. si pasa de 20, ahí sí se hace. Sí, si pasa de 20 se mantiene unos minutos. Y si saldría todo bien, ¿se mantendría esa área aún descubierta de la parte ósea por 3 meses, como mencionó? ¿O sí? No, claro, en la cirugía de craniotomía descompresiva, después de sacar ese hueso de más de 12 centímetros y después de abrir la dura madre, pones un parche sintético de dura madre Por 3 meses, el tiempo de y cierras el tejido celular subcutáneo del cuero cabelludo y la piel y él queda sin hueso, late. Y con el tiempo se hunde, claro. Y una vez que todo esté desinflamado, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, le vuelves a colocar. Entonces dice, clásicamente ha sido definida la hipertensión endocraneal con valores de PIC mayores de 20. ¿Ya? Dice, en general el tratamiento se le dará a aquellos que tengan la PIC mayor de 20 por 2 minutos o más. Esto estamos hablando de un paciente que está en cuidados intensivos, que está intubado, que está con sedación, que está con relajantes, está con manitol, está con soluciones hipertónicas, está con hielo, está con la cabeza recta y está con la elevación de la cabeza a 30 grados. Y ahí, bueno, el equipo que monitorea la PIC, que es el monitor de PIC, da unas ondas, ¿no? Una onda que puede ser normal, de esta forma, y una onda que indica un aumento de la presión intracraneal y es una onda normal. Eso no se preocupen que son, obviamente. ¿Y cuáles son los síntomas de la presión intracraneal? El aumento de la presión intracraneal. Cefalea, vómitos explosivos, matutinos. trastorno del estado de conciencia,
Y Hiperreflexia. Pero los ojos de los ojos. Hiperextensión. hay otras cosas que son menos frecuentes, pero pueden haber, ¿no? Trastornos visuales también, la visión borrosa y eso, ¿no? Y en lo que es la presión, las funciones vitales, la hipertensión endocranial, ¿cómo se manifiesta? En las funciones vitales. Tú estás de interno en un con hospital y te tocó rotar, no sé, anda a ver un paciente en UCI, te dicen, Taquicardia. y tú estás pasando por delante de un paciente y ves que está con bradicardia y hipertensión arterial. ¿Quieren clavar? Está con hipertensión endocranial. ¿Quieren Claro, clavar? previo al enclavamiento sucede la hipertensión. La hipertensión endocranial causa el enclavamiento. Entonces, en las funciones vitales, algo que te enseña a determinar si el paciente está con aumento de la presión intracraneal es la hipertensión arterial y la bradicardia. Dolor de cabeza, vómito, papilledema. La papilledema ocurre después de días, ¿no? Lesiones de los nervios craneales, hipertensión Diplopía. y bradicardia, ¿ya? ¿Cómo? Sí, bradicardia, pero en general se toma hipertensión y bradicardia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de los sensores de presión intracraneal. O sea, en el Perú son pocos sitios donde se puede contar con un sensor de presión intracraneal. Pero de lo que hemos hablado, ustedes entienden que es importante. Claro que sí. Es importante porque cómo tú calculas la presión de perfusión cerebral, a qué presión arterial media tienes que tener al paciente si no tienes un sensor de presión intracraneal. ¿Cómo tú haces el manejo de un UCI? ¿Cómo decides que lo vas a descomprimir si no tienes un sensor de presión intracraneal? En el Perú la mayoría de centros no tiene sensores de presión intracraneal. La mayoría, la gran mayoría no tiene. ¿Cómo deciden las cranectomías descompresivas? Clínico, cierre Clínicamente. Pero la clínica puede fallar también. Puedes descomprimir a un paciente que no necesita una descompresión. Y lo hemos hecho varias veces, hemos descomprimido pacientes que no... Pero ¿cómo tú te das cuenta que era un paciente que no necesitaba una descompresión? Porque al día siguiente está despierto, conversando. Ya. Entonces es importante tener los sensores de presión intracraneal, ¿no? Algunos hospitales grandes lo tienen. Creo que el hospital Loaiza, el hospital 2 de Mayo, el Rebagliati y el Melgar tienen. Entonces estos dispositivos que ven aquí, el A y el B son los que existen actualmente, ¿no? En Perú. Tenemos un sensor de presión intracraneal intraparenquimal y tenemos un sensor de presión intracraneal intraventricular. El intraparenquimal, que se localiza 2 centímetros dentro del cerebro, solamente nos permite tener la onda y el valor de la presión intracraneal. Pero el intraventricular, ¿qué nos puede permitir más? Aparte de que estás sensando, midiendo la presión intracraneal, nos permite evacuar líquido cefalorraquídeo. ¿Y eso ayuda o no a disminuir la presión? Claro, entonces, cuando yo estoy de guardia y tengo un paciente que llega con un estado de Glasgow menor de 8, yo le pongo porque si más tarde me llaman a las 3 de la mañana de que aumentó a 22, la presión intracraneal, simplemente le abro la llave y le saco el líquido y baja a 16. ¿Cuánta cantidad? ¿Y lo tengo que operar de amanecido o no? Ya le quitaste porque... Ya le quité el líquido cefalorraquídeo. Pero ¿cuánto es máximo que se le puede quitar? No, puedes sacarle todo, con tal que no haya hipertensión intracraneal. Hasta 100 o 150. No. De ahí, ¿cuánto hemos dicho que es el volumen del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos? 30. O sea, lo máximo es 30. Bueno, si es que está con hidrocefalia sale más, ¿no? Si está con hidrocefalia sale más. Sí, nosotros hay 2 puntos que son 2 puntos frontales a nivel de la sutura coronal a 3 centímetros de la línea media. La sutura coronal, ¿no? ¿La vimos? A 3 centímetros de la línea media, puede ser derecho o izquierdo. ¿Cuál preferiría yo si el paciente es diestro? Derecho, para no dañar el hemisferio izquierdo. Entonces, de cómo hago una craneostomía
o sea, un huequito, porque esto es solamente es como un filamento, como la carga de un lapicero. Como la carga de un lapicero, así de grosor. Y es ingresarlo al intraventricular. Hay una técnica, no es una cirugía que demore mucho, incluso varias veces la he hecho en la misma cama del paciente UCI. Como el paciente ya está con ventilación, con sedación, con relajación, con todo, ya se puede operar ahí. Solo se perforan. Claro, haces el agujero en el cráneo y abres la dura madre con un estilete. Y obviamente que tienes todas tus referencias anatómicas, que no es el caso de esta clase. Y lo introduces 6 centímetros. Y tiene que empezar a salir líquido cefalorraquídeo por el otro extremo. Pero ese catéter que se introduce tiene el sensor en la punta. Y también se conecta a la máquina que va a censar la presión intracraneal. ¿Alguna pregunta? Eso también es importante que conozcamos, que tenemos en los daños medulares, también tenemos niveles, ¿no? Entonces en el daño medular tenemos a nivel de las mamilas, que es T4 o dorsal 4, torácica 4 o dorsal 4 está a nivel de mamila. Cuando un paciente tiene hipoestesia o alteraciones de las sensibilidades de ese nivel, sabemos que el daño medular está a nivel de dorsal 4 o torácica 4. Y así todos estos niveles, ¿no? A nivel del ombligo es D10, torácica 10 o D, se puede escribir T10 o D10. Torácica o dorsal es lo mismo. ¿Ya? A nivel inguinal sabemos que es L1. Sobre todo en los pacientes que tienen traumatismo vértebro-medulares con sección medular, se determina la hipoestesia o la analgesia y la hemiplegia a través de estos niveles sensitivos. ¿Ya? Bueno, y las vías, ¿cómo van, no? Los ganglios basales, que más se dañan en la hipertensión arterial y las crisis. Los ganglios basales. Miren cómo se ven los ganglios basales. Y todos los núcleos, ¿no? Tálamo, núcleo caudado. Ya, a ver, ¿qué área es esta? Sensitiva. ¿Estás seguro? Es prefrontal. No, es sensitiva, es post-central. Mira, la mitad jaló esta pregunta. La mitad jaló esta pregunta porque dijeron motora. No, No, yo dije sensitiva. Bueno, y esto es una referencia, ¿no? Para que sepan cómo en esa área sensitiva, cómo mira aquí el pie y todas las partes, la mano grande, la cara, gran parte, ¿no? ¿Qué área es? Es la parte interna, ¿no? La parte interna. Post-central. A ver, ¿quiénes levantan la mano de que es sensitiva? ¿Quiénes levantan la mano que es motora? No levanta la mano. ¿Por ¿Por qué no levanta? Porque solamente que está de lado, nada más. Es que es post-central. Ahí está. ¿Quiénes levantan la mano que es motora? Sin ver PPT. Mira motora. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo. Era de cosas así. ¿Ya? No hay nada que decir, ahí está. Ahí está la pregunta del examen. ¿Vas a la imagen? Chévere. Fija. Es por eso que cuando tenemos lesiones del área motora derecha, hay hemiplegia izquierda.
¿ya? Porque de justo. Y ¿qué área es? Área. Y existen otras áreas también, ¿ya? Área premotora, área ocular motora. A veces pasa que operamos estas áreas y el paciente pierde la convergencia de los ojos, que se recupera después de unos meses, ¿no? Área sensitiva primaria, Sí lo recupera. después de unos meses lo recupera. Más o menos después de cuánto. Puede ser 6 o 8 meses. El cerebelo tiene que ver con la coordinación y el movimiento fino de las extremidades, ¿ya? Y también con la fluidez del lenguaje hablado, ¿ya? El cerebelo está en la fosa posterior. ¿Con qué otras estructuras? Tronco cefálico, cuarto ventrículo y la arteria. Ah, ya vienes. ¿Qué área es? Ella auditiva. Para la próxima lo voy a los sacar. hertz. Entonces esa es la circunvolución temporal superior, es el área auditiva primaria. Ya, el área 43 de Brodmann. Gustativa. Área gustativa primaria. Miren que ni yo me acuerdo. Bueno. Es que como no es un área elocuente que tú le agarras cariño como para no dañar. Con eso la calidad de vida, no probar sabor. Las vías olfatorias, la vía óptica, miren. A veces en una pregunta tú le pones en qué lóbulo se encuentra el área visual, te ponen el lóbulo frontal. ¿Pero por qué? Porque los ojos están ahí, pero todo te dicen. Pero mira, va de un extremo a otro. Hasta atrás se va. Sí. Mira cómo toda la vía óptica, el nervio óptico, el quiasma óptico, las encías ópticas, las radiaciones ópticas y el área visual primaria. Cuando hay hipertensión endocrinal, ¿vamos a tener visión borrosa o alteraciones visuales? Claro que sí, porque está en toda la base del... Cualquier tipo de hipertensión endocrinal va a causar alteraciones visuales. Áreas visuales, lóbulo occipital, áreas visuales, la parte interna. Esto es el tercer ventrículo, ¿no? Ahí está el tálamo también. ¿Y cómo se llama esto? Masa intertalámica. Pero eso no va a venir en el examen. Hipotálamo, epitálamo. Ya, vamos a hablar de la memoria. La memoria también tiene un área elocuente importante. La memoria está en el hipocampo, sobre todo en el hipocampo izquierdo. ¿Ya? A una persona que tiene un daño del hipocampo izquierdo pierde la memoria sobre todo de los hechos recientes. Anterola. Entonces, mira, aquí tenemos un ejemplo. Mira que se registró en 1953 de un paciente Por que cayó de la la... bicicleta. Ajá, por la epilepsia. Se le extirparon ambos lóbulos temporales, mediales, incluyendo la corteza y la amígdala, y los 2 tercios anteriores del hipocampo. El paciente quedó totalmente amnésico para todos los eventos posteriores a la operación. Y ha pasado más de 40 años y no
no reconoce a las personas que va viendo, ¿no? Como esa película, ¿no? Que la chica no lo recordaba todo. Al chico y él hace todo Sí, es para una que la excelente. recuerde. Se te puede recordar unos minutos y después de ahí te olvidas. Entonces esto es el hipocampo, ¿ya? Que esto es una vista desde la parte inferior de los hemisferios cerebrales. ¿Esto qué lóbulo es? Temporal. Temporal. ¿Y esto es? Frontal. Frontal. ¿Cómo se llama esto? Y entonces el hipocampo, ¿ya? Sobre todo en el hipocampo izquierdo, lesiones producen pérdidas de memoria, trastornos de la memoria. Esto es el hipocampo en un corte transversal. Mira cómo tiene, hay vías que conectan el área de Broca con el área guardián y con el área también auditiva primaria, ¿no? ¿Ese qué área es? ¿Lenguaje comprensivo o expresivo? Expresivo. ¿Este qué área es? No le gusta el libro. No memorices por favor. Esta es el área del lenguaje Comprensivo. comprensivo. Entonces, ¿cómo es un paciente que tiene una lesión del área de Broca? Aparte no puede expresar las palabras que quiere decir. Entiende, pero no puede. Tú le dices levanta la mano derecha, Y lo hace. Él lo hace, él entiende, pero no puede expresarse. no puede hablar. Y alguien que tiene una lesión del área de Wernicke, No te entiende. Habla con No, fluidez, no pero entiende. no sabe. entonces tú le dices cuál es tu nombre. Tú entiendes lo que dice, pero él no ¿Y qué te entiende. dice? Perro, casa, gato. Mi mamá me dice. Sí, o sea, puede articular las palabras, pero no entiende. Entonces es imparcial. Mira, cuando estás leyendo palabras, mira qué área se pinta. El área visual, ¿no? Cuando estás oyendo, mira, el área temporal, el área auditiva, ¿no? Cuando estás hablando en voz alta las palabras, mira, áreas motoras y áreas de lenguaje expresivo. Ya, y la corteza frontal, la parte más anterior, tiene que ver con la conducta. ¿Han escuchado alguna vez el término de que esta persona está frontalizada? Los borrachos. Claro, dicen que está frontalizado cuando tiene conductas inapropiadas para la sociedad. ¿Ya? Y eso tiene que ver con los polos frontales anteriores. La lesión, en un accidente de moto, te puedes lesionar ambos lóbulos frontales, los polos sobre todo, ¿no? Y la corteza frontal tiene que ver con la inhibición de ciertas actitudes que van contra la sociedad. ¿Ya? La corteza frontal tiene que ver con limitar esas actitudes que están en contra de lo analiza y ya no lo haces, ¿no? Por ejemplo, escupir delante de tus compañeros. ¿Quiénes hacen eso? Todos, ¿no? No. Bueno. Entonces, cuando uno también consume alcohol, la corteza frontal también se libera, se frontaliza. Bueno, a uno le da más feo que a otro, ¿no? A uno le da más feo que a otro. A ese que le da feo, no le den nunca de tomar. Entonces, la corteza frontal tiene que ver con la conducta. Y daños de la corteza frontal tiene que ver con dejar de tener responsabilidad también. Empezar a hablar más lisura, ¿no? De aquí de sus compañeros que hablan más lisura, de repente ya se ha caído del segundo piso.
Entonces la idea es que recuerden de que la corteza frontal está activa para tener un filtro con lo que vas a hacer, lo que es adecuadamente, socialmente correcto hacer y no hacer. Y cuando se daña, pues no tienes filtro. Yo recuerdo el caso de una paciente que se cae de una bicicleta. Ella era madre de un niño con discapacidad que cuidaba mucho, y después que se cayó de la bicicleta se dañaron ambos lóbulos frontales y el niño para ella ya no existía. Sabía que tenía el hijo, pero ya no lo cuidaba. O sea, ella era estar en fiestas, estar tomando, las lisuras muy sueltas fácilmente. Todo lo contrario que antes. ¿Ya? No manejo bicicleta. Doctor, y tengo entendido que también cuando hay lesiones en las piernas, hay costumbre de desinfección que podría dar Muchas veces, pero son cosas más sutiles. Esto es más grosero. Entonces así, miren, este es un caso que se documentó. Antiguamente cuando no había pues resonancia ni tomografía ni nada, entonces sacaban los síndromes por cómo hacían las patologías, ¿no? Abrían el cráneo y veían qué lesiones tenía y de ahí sacaban los síndromes. Este paciente quedó frontalizado y sin ver por un ojo, ¿no? Esas zonas son las áreas de la conducta. ¿Alguna pregunta con respecto a las áreas elocuentes? Doctor, para que haya selección tiene que ser todo. Puede ser algunos pacientes con lesiones frontales se les da por inhibirse o dormir mucho, y otros por ser muy liberados, ¿no? Algunos les da por dormir. Por ejemplo, hay tumores cerebrales. Los meningiomas son tumores benignos o malignos. ¿Y de qué membrana de del aranoide? Ya. Entonces, una paciente con un meningioma de 60 años estaba en un hospital psiquiátrico. ¿Ya? Una paciente estaba en un hospital psiquiátrico por depresión. El esposo la había llevado a los 55 años y la internó. ¿Ya? La paciente no se levantaba, no quería hablar, no se preocupaba de peinarse, no se preocupaba de asearse. Y un psiquiatra dijo, vamos a pedirle una resonancia. Y le encontró un meningioma frontal de 8 centímetros que había dañado todo el polo frontal. Entonces tuvimos que llamar al esposo porque teníamos que operarla. Ya el daño frontal estaba establecido. El esposo llegó con su chorcito, con su camisa hawaiana, un poco molesto porque lo habíamos llamado. Y entonces yo era residente en ese tiempo, el cirujano delante de mí le decía, señor, esto es un meningioma que puede sangrar mucho, es muy grande, ha dañado todo el lóbulo frontal, su señora está con secuelas, su señora puede morir en la cirugía. ¿Y sabes qué le dijo el señor? Usted era el neurocirujano que yo estaba buscando. Pero no murió. Entonces no era el neurocirujano. No murió, pero tampoco se recuperó porque el daño era... Y la señora quedó postrada, ya era postrada, pero quedó postrada, pero solamente gritaba el nombre del esposo, ¿no? Después de operar. Hagan resonancias, no le crean a sus esposos. Por eso yo pienso que una buena recomendación para su práctica médica a futuro es que para cualquier cosa neurológico, así sea un dolor de cabeza, pidan una resonancia. ¿Cuánto es? Sí, pero se te pasan estas cosas. No había clínica porque era 8 centímetros. No, pero su única clínica era la depresión. Los meningiomas crecen 2 milímetros por año. Son benignos, crecen muy lentamente. Entonces el paciente puede estar compensando sus dolores de cabeza, se toma su Panadol y le pasa. Y puede llegar a 8 centímetros y dañar todo su problema de depresión, que era un problema de un meningioma.
Ya, esta estructura vascular en la base del cerebro, ¿cómo se llama? Polígono de Willis. Ya, el polígono de Willis. Vertebrales, basilar, El polígono de Willis está formado por las arterias carótidas sistema carotidio. que se dividen en arteria cerebral media y arteria cerebral anterior. Tenemos la arteria comunicante anterior. Tenemos la arteria comunicante posterior. Las arterias vertebrales, cerebelosa superior. Y cerebral. Creo que les voy a poner más anatomía en el examen. Esta sí, esta sí. Yo también me retroalimento de ustedes. Esta sí, esta sí, esta sí. Pongan la imagen y para señalar. La arteria cerebral Por eso, media, ¿no? a mí. La bifurcación. ¿Por qué es importante el polígono de Willis? Porque es Porque es desligación. el lugar donde se asientan la mayor cantidad de aneurismas cerebrales. Ah, Creo que era más El polígono de Willis es el lugar, las arterias donde se asientan la mayor cantidad de aneurismas cerebrales supratentoriales. ¿Qué arteria es esta? Comunicante anterior. Posterior. comunicante posterior. Voy a preguntar eso. Oftálmica. No. Estoy retroalimentando. No, no, oftálmica es la de Voy a arriba. poner la flecha acá. Ese es perforante. Coroidea. Sí, 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 sí. No se preocupen, eso no va a venir. Pero sí, pues. Bueno, lo intentamos. Mira ahí. Ah, ya, la circulación, eso es la circulación. Arterial. Un ajo. Cebolla. ¿No era un ajo? Así, ¿no? Esta zona corresponde a la silla turca. Ajá, no sé qué. Y esto es el infundíbulo de la hipófisis y esto de acá es la hipófisis. Esto es el seno cavernoso y estos son los nervios ópticos que están cortados. Nosotros tenemos una cirugía de los tumores de hipófisis que se realiza a través de la nariz. Ajá, Se transfemoral. llama transesfenoidal, transnasal. Entonces ya no tenemos que abrir el cráneo, sobre todo en microadenomas hipoficiarios y algunos macroadenomas que podemos entrar a través de la nariz con endoscopios o con microscopios y sacar los tumores de la silla turca. Entonces entramos por esta zona hay que tener mucho cuidado de no dañar las arterias carótidas que están a los costados, ni tampoco dañar el quiasma óptico que también está a los costados. Ha pasado, ¿ve? Yo le estoy contando cosas que son raras pero que han pasado. Pacientes que han fallecido en la cirugía de hipófisis transesfenoidal por lesión de la arteria carótida. También ha pasado que pacientes pueden quedar con lesiones, problemas visuales, ¿ya? Por cirugías transesfenoidales. Se acabó. Se cambió. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Un breakcito. Un breakcito.